Bienvenidos nuevamente a su podcast Letras que Edifican. Yo estoy muy feliz de que podamos estar juntos leyendo, siendo edificados, y justo este libro de Perfil de tres monarcas, es una joya, y sé que hasta ahorita el autor solo nos ha presentado el escenario, nos ha presentado a quiénes vamos, con quiénes vamos a interactuar, pero lo que viene yo sé que va a ser de gran bendición. Así que vamos a continuar con el capítulo número 4. El rey loco veía a David como una amenaza para su reino. No comprendía, según parece, que debe permitirse que Dios decida qué reinos perduran ante las amenazas. Al no saberlo, Saúl hizo lo que hacen todos los reyes insensatos. Arrojó lanzas a David. Él podía hacerlo, era el rey. Los reyes pueden hacer tales cosas y casi siempre las hacen. Los reyes se atribuyen el derecho de arrojar lanzas. Todo el mundo sabe que tales hombres tienen ese derecho. Todos lo saben muy bien. ¿Y cómo lo saben? Porque el rey se lo ha dicho muchas veces. ¿Es posible que este rey loco fuera el verdadero rey, incluso el ungido del Señor? ¿Qué piensa usted al respecto a su propio rey? ¿Es el ungido del Señor? Tal vez sí, tal vez no, solo Dios sabe. Si su rey en realidad es el ungido del Señor y además arroja lanzas, entonces hay algunas cosas que usted puede saber y saber con seguridad. Su rey está bastante loco. Y es un rey según el orden del rey Saúl. Capítulo número 5. Dios tiene una universidad. Es una escuela pequeña. Pocos se inscriben. Todavía menos se gradúan. Muy pocos en realidad. Dios tiene esta escuela porque no tiene hombres quebrantados de corazón. Más bien tiene otros tipos de hombres. Tiene hombres que afirman ser la autoridad de Dios y no lo son. Hombres que dicen estar quebrantados de corazón y no lo están. Tienen hombres que son autoridad de Dios, pero insensatos, de corazón no quebrantado. Él posee, tristemente, una mezcla espectroscópica de todo entre esos dos tipos de hombre. Tiene de todos estos en abundancia, pero hombres quebrantados de corazón, casi absolutamente ninguno. ¿Por qué hay tan pocos estudiantes en la escuela divina de la obediencia y del quebrantamiento? Porque todos los que están en la escuela deben sufrir mucha aflicción. Y como usted pudiera suponer, es a menudo el gobernante no quebrantado de corazón a quien Dios sobrenaturalmente escoge, el que ocasiona la aflicción. David fue una vez estudiante de esta escuela, y Saúl fue el medio escogido por Dios para afligir a David. A medida que aumentaba la locura del rey, David crecía en conocimiento. Él sabía que Dios lo había colocado en el palacio del rey bajo autoridad legítima. ¿Era legítima la autoridad del rey Saúl? Sí, era la autoridad escogida de Dios, escogida para David, autoridad de un corazón no quebrantado. Y sí, más ordenada divinamente. Sí, eso es posible. David tomó aliento, se puso bajo las órdenes de su rey insensato y caminó la senda de su infierno terrenal. Qué fuerte. Capítulo 6. David tenía un interrogante. ¿Qué se hace cuando alguien nos arroja una lanza? ¿No les parece extraño que David no supiera la respuesta ante este interrogante? Después de todo, cualquiera sabe qué hacer cuando le arrojan una lanza. Se recoge la lanza y se la arroja contra el agresor. Cuando alguien te arroja una lanza, David, arráncala de la puerta y arrójala al que te la tiró primero. Absolutamente todos los demás lo hacen, puedes estar seguro. Al realizar esta proeza insignificante de devolver las lanzas arrojadas, usted probará muchas cosas, que es intrépido, defiende lo recto, que se opone valientemente al mal, es firme y que no le pueden hacer a un lado, no soporta la injusticia o el trato injusto, es un defensor de la fe, guardián de la antorcha, descubridor de toda herejía, no será injuriado fácilmente. Todos esos atributos se combinan para probar que usted también es, obviamente, candidato para el reino. Sí, tal vez sea el ungido del Señor, según el orden del rey Saúl. También existe la posibilidad de que unos 20 años después de su coronación será increíblemente el más diestro lancero del reino. Y, aún más seguro, para entonces estará bastante loco. Capítulo 7.
Diferente de cualquier otro lancero en la historia, David no sabía qué hacer cuando le arrojaban una lanza. No la arrojó de nuevo a Saúl ni preparó su propia lanza para arrojársela. David hizo algo distinto. Lo único que hizo fue esquivarla. ¿Qué puede hacer un hombre, sobre todo un joven, cuando el rey decide usarlo como blanco en sus prácticas de tiro? ¿Qué sucede si el joven decide no devolverle el golpe? Ante todo, tiene que simular que no ve las lanzas, aun cuando vengan directamente contra él. En segundo lugar, tiene que aprender a esquivar rápidamente el golpe. Por último, tiene que aparentar que nada ha sucedido. Uno puede fácilmente darse cuenta si alguien ha sido alcanzado por una lanza. Se convierte en una oscura sombra de amargura. A David nunca lo hirió ninguna lanza. Gradualmente aprendió un secreto bien guardado. Descubrió 3 principios que impidieron que lo hirieran las lanzas. 1. No aprender nada acerca del arte elegante y de fácil dominio de la lanza. 2. Apartarse de la compañía de todos los lanceros. Y 3. Mantener la boca herméticamente cerrada. De esta manera, uno nunca será tocado por las lanzas, aun cuando le atraviesen el corazón. Uf. Capítulo 8. Mi rey está loco. Al menos yo lo considero así. ¿Qué puedo hacer? Ante todo, reconozca este hecho inalterable. Usted no puede decir, y ninguno de nosotros puede, quién es el ungido del Señor y quién no lo es. Algunos reyes, a quienes todos acusarían de ser reyes según el orden del rey Saúl, lo son en realidad, según el orden de David. Y otros, a quienes todos los hombres tendrían fe absoluta como reyes según el orden de David, realmente pertenecen al orden de Saúl. ¿Quién tiene razón? ¿Quién puede saberlo? ¿De quién es la voz que usted escucha? Ningún hombre es lo suficientemente sabio como para descifrar el enigma. Lo único que podemos hacer es dar vueltas haciéndonos la pregunta: ¿es este hombre el ungido del Señor? Y si lo es, ¿lo será en el orden de Saúl? Memorice muy bien esta pregunta. Tendrá que hacérsela muchísimas veces, sobre todo si usted es un ciudadano de un reino cuyo rey tal vez esté loco. Podría parecer fácil hacer esta pregunta, pero no lo es, sobre todo cuando usted llora internamente y esquiva lanzas, y se siente tentado a devolver el golpe, y los demás lo animan a que lo haga. Cuando su opinión, su lógica, su juicio, su inteligencia y su sentido común están de acuerdo con eso. Pero recuerde en sus lágrimas que usted conoce solo la pregunta y no la respuesta. Nadie conoce la respuesta, nadie excepto Dios. Capítulo 9. No me gustó este último capítulo. Le dio un rodeo al problema. Estoy en la situación de David y estoy en agonía. ¿Qué hago cuando el reino donde estoy es gobernado por un rey tirador de lanzas? ¿Debo irme? Si es así, ¿cómo? ¿Qué hace exactamente un hombre en medio de una contienda de tiradores de cuchillos? Bien. Si a usted no le gustó la última pregunta del último capítulo, tampoco le gustará la respuesta que se presenta en este. La respuesta es la siguiente: se deja apuñalar. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿O qué hay de bueno en ello? Usted tiene los ojos puestos en el falso rey Saúl. Mientras mira a su rey, usted lo culpará únicamente a él por el actual infierno de su vida. Tenga cuidado, porque Dios tiene sus ojos fijos en otro rey Saúl. No en el visible que está allí enfrente a usted arrojándole sus lanzas. No, Dios está mirando a otro rey Saúl, uno tan malo o peor. Dios está mirando el rey Saúl que hay en usted. ¿En mí? Saúl está en su corriente sanguínea, en la médula de sus huesos. Él forma parte de la misma carne y músculo de su corazón. Está enraizado en su alma. Vive en el núcleo de sus átomos. El rey Saúl y usted son uno solo. Usted es el rey Saúl. Él respira en los pulmones y late en el pecho de todos nosotros. Solo hay una manera de librarse de él. Tiene que ser destruido. Tal vez usted no considere que esto sea expresamente una lisonja, pero al menos sabrá
por qué Dios lo puso bajo alguien que pudiera ser precisamente el rey Saúl. El pastor David habría llegado a ser el rey Saúl II si Dios no hubiera cercenado al Saúl que existía dentro de su corazón. A propósito, tal operación tomó años y fue una experiencia cruel que estuvo a punto de matar al paciente. ¿Y qué escalpelo y pinturas usó Dios para extirpar este Saúl interior? Dios usó al Saúl exterior. El rey Saúl trató de destruir a David, pero su único éxito fue que se convirtió en el instrumento de Dios para dar muerte al Saúl que vagaba por las cavernas de la propia alma de David. Sí, es cierto que David fue casi destruido en el proceso, pero así tenía que ser. De otra manera, el Saúl que estaba en él habría sobrevivido. David aceptó el destino de vivir en tan inhumanas circunstancias. No elevó una mano, ni puso resistencia, ni trató de impresionar con su piedad. Sufrió en el crisol secreta y silenciosamente. Debido a esto, fue probablemente herido. Todo a su interior fue mutilado. Su personalidad fue transformada. Cuando la prueba terminó, David era apenas reconocible. ¿No estuvo usted satisfecho con la pregunta del capítulo anterior? Entonces es probable que no le gustará la respuesta de este capítulo. A ninguno nos gusta, a nadie, excepto a Dios. ¡Qué locura de capítulo! Yo creo que este es un gran resumen para esta primera parte del libro. Y es verdad, Dios te va a trabajar todo dentro de ti y posiblemente use a alguien. Y no te va a gustar, pero déjate trabajar por Dios. Capítulo 10. ¿Cómo sabe un hombre cuando llega por fin el momento de abandonar al ungido del Señor, sobre todo si éste lo es según el orden del rey Saúl? David nunca tomó esa decisión. El ungido del Señor la tomó por él. El propio edicto del rey resolvió el asunto. Captúrenlo y mátenlo como un perro. Solo entonces salió David, más bien huyó. Aún entonces nunca habló una palabra o levantó la mano contra Saúl. Note también esto, por favor. David no dividió el reino cuando salió. No se llevó parte de la población con él. Salió solo. Solo, totalmente solo. El rey Saúl II nunca hace eso. Siempre se lleva a quienes se obstinan en acompañarlo. Sí, los hombres se obstinan en acompañarlo a usted. ¿No es así? ¿Están dispuestos a ayudarlo a fundar el reino de Saúl II? Tales hombres nunca se atreven a ir solos. Pero David salió solo. Es que los verdaderos ungidos del Señor pueden salir solos. Solo hay una manera de abandonar un reino. Solo. Totalmente solo. Capítulo 11. Las cuevas no son el lugar ideal para levantar el estado de ánimo. Hay cierta semejanza en todas ellas, no importa en cuántas usted haya vivido. Oscuras, húmedas, frías, con el aire viciado, una cueva se empeora aún más cuando usted es el único habitante, y se puede a lo lejos oír el ladrido de los perros. Algunas veces, cuando no estaban cerca los perros ni los cazadores, la presa cantaba. Comenzaba en voz baja y luego alzaba la voz y cantaba aquella canción que compuso cuando salvó al corderito. Cada nota resonaba en las paredes de la cueva, así como otras veces habían resonado en las montañas. La música vibraba en la oscuridad de la profunda cueva, que se convertía de inmediato en un coro que repetía su canto. Ahora tenía menos que cuando era pastor. No tenía arpa, ni sol, y ni siquiera la compañía de las ovejas. Se habían desvanecido los recuerdos del palacio. Su mayor ambición no era más alta que el cayado de un pastor. Todo se estaba extinguiendo para él. Cantaba mucho y con cada nota salían lágrimas. Cuán extrañas reacciones provoca el sufrimiento. En aquellas cuevas oscuras, húmedas y frías, ahogado en la tristeza de su canto y en la canción de su tristeza, David se convirtió sencillamente en el más grande autor de himnos y en el mayor consolador de los quebrantados de corazón que este mundo jamás había conocido. Capítulo 12.
Corría por los campos empapados por la lluvia y bajaba por los resbaladizos cauces de los ríos. Algunas veces se le acercaban los perros, otras veces hasta lo encontraban, pero lo ocultaban los ríos, los fosos y los pies veloces. Tomaba su alimento de los campos, arrancaba raíces a la orilla del camino, dormía en los árboles, se escondía en las zanjas, se arrastraba entre las zarzas y avanzaba lentamente sobre el fango. Corría durante muchos días sin atreverse a parar o a comer. Bebía la lluvia, semidesnudo, todo sucio, caminaba, tropezaba y se desgarraba la piel al arrastrarse. Ahora las cuevas eran castillos, los fosos eran casas. En tiempos pasados, las madres siempre les habían dicho a sus hijos que si no se portaban bien terminarían como el borracho del pueblo. Pero ya no. Ahora ellas tenían una historia mejor y más aterradora que contarles. Pórtate bien o terminarás como el matador de gigantes. En Jerusalén, los hombres enseñaban acerca de ser obedientes a los reyes y a honrar a los ungidos del Señor. David servía de ejemplo. Miren, esto es lo que Dios hace con los hombres rebeldes. Los jóvenes oyentes se estremecían ante tal pensamiento y resolvían nunca tener nada que ver con la rebelión. Así era entonces, así es ahora y así será siempre. Mucho más tarde, David llegaba a un país extranjero y a un ínfimo grado de seguridad. También aquí fue temido y odiado. Se inventaron mentiras y hubo confabulaciones contra él. Se enfrentó a la muerte en varias ocasiones. Estas fueron las horas más negras de David. Usted las conoce como los días que precedieron a su reinado, pero él no las veía de ese modo. Él suponía que esta sería su suerte para siempre. El sufrimiento daba a luz, la humildad nacía. De acuerdo con las normas terrenales, era un hombre frustrado. De acuerdo con las normas del cielo, era un hombre quebrantado de corazón. Uf, me llegó. Capítulo 13. Otros tuvieron que huir a medida que aumentaba la locura del rey. Primero 1, luego 3, después 10 y por último cientos. Al término de su prolongada búsqueda, algunos de estos fugitivos hicieron contacto con David. Ellos no lo habían visto por largo tiempo. En realidad, cuando lo vieron otra vez, simplemente no lo reconocieron. Había cambiado. Su personalidad, su carácter, todo su ser había sido transformado. Hablaba menos, amaba más a Dios, cantaba de manera diferente. Ellos nunca antes habían escuchado estas canciones. Algunas eran indescriptiblemente hermosas, pero otras anhelaban la sangre en las venas. Los que lo encontraron y decidieron ser sus compañeros errantes eran un grupo miserable y despreciable, ladrones, mentirosos, quejumbrosos, criticones, insurrectos, de corazón rebelde. Estaban cegados por el odio contra el rey y por lo tanto contra todo lo que representaba autoridad. Habrían sido camorristas en el paraíso si pudieran haber entrado alguna vez. David no les pidió que lo siguieran. No compartía la actitud de esos hombres. Sin embargo, sin pedírselo, ellos comenzaron a seguirlo. Él nunca les habló de autoridad, jamás se refirió a la obediencia, pero todos sin excepción se sometieron. No estableció ningún reglamento. Los preceptos legales no son palabras que se encuentran en el vocabulario de los prófugos. No obstante, limpiaron totalmente su vida anterior y paulatinamente también comenzaron a cambiar en su vida interior. No temieron la obediencia ni la autoridad, ni siquiera pensaron en el tema y mucho menos lo discutieron. Entonces, ¿por qué siguieron a David? No lo siguieron precisamente. Era solo que él era bueno. Era David. Eso no necesitaba explicación. Y así, por primera vez en 2 ocasiones, nació la verdadera monarquía. Yo no sé, y mientras estábamos leyendo, yo me acuerdo de varios momentos en mi vida en donde he pasado circunstancias que llamaría yo injustas. Y al final, Dios me ha atraído nuevamente a este entendimiento de saber que Dios permitió, que Dios me puso bajo autoridades, que aún Dios usó esas autoridades aunque no me gustaran, y que finalmente lo que provocó en mí fue o anhelar a Dios o odiar la autoridad. Y yo me acuerdo que en muchos momentos me rendí y dije, Dios, no puedo.
te quiero a ti. Y entonces si algo puedo reconocer es que no soy el mismo antes que ahora. Y cada vez que leo este libro, y tal vez ahorita lo escuchaste en el podcast, de repente se me quiebra la voz porque sé lo que significa. Y sé que vale la pena ser trabajado por Dios para que ese Saúl que corría por nuestras venas fuera aniquilado y entonces empezara a surgir David. Uf, eso me maravilla. Te doy gracias por haber estado conmigo en este segundo episodio de la lectura de Perfil de Tres Monarcas y te veo en el siguiente episodio de tu podcast Letras que Edifican. Nos vemos.